Las últimas selecciones campeonas del mundo de Europa se quedan afuera en la fase de grupos del próximo mundial. ¡Aguantá! Es tan cierto y tan real lo que te dije recién, desde el 2002 en adelante. Sí, todas, he dicho todas las selecciones europeas campeonas del mundo quedan afuera en la primera fase de cada mundial siguiente. Como solemos hacer aquí en este canal de YouTube, vamos a repasar una nueva curiosidad y vamos a hablar equipo por equipo desde el año 1998 en adelante, que increíblemente selecciones europeas de primera línea no pudieron repetir el campeonato mundial al siguiente. Pero no solo que no lo pudieron repetir, sino que fueron realmente un fracaso. Y la pregunta que nos hacemos y que la vamos a repetir al final del video seguramente es: ¿Francia a todo esto le puede dar un poquito de miedo? Y seguramente pensarás: che, pero Brasil no quedó afuera después de ganar en Corea-Japón 2002 en la fase de grupos de Alemania 2006. Pero quédate tranquilo que voy a hablar de los europeos y por qué Francia, que al ser europeo puede estar implicado de cara a Qatar 2022. Empezamos con este video entonces. ¿Y arranca o no arranca? ¡Dale gas! Vamos a remontarnos al año 2002, en el que se disputaba el mundial en Corea-Japón, pero que a la vez Francia llegaba como campeón vigente de parte del mundial del 98. Después de ganarle por 3-0, nada más y nada menos que al mejor seleccionado de la historia, como lo es Brasil, en su propio mundial, o sea en Francia 98, en Corea-Japón 2002 dio pena. Quedó afuera en el grupo A de aquella primera ronda del mundial 2002, en el que perdió 1-0 ante Senegal en el debut, empató 0-0 con Uruguay y luego perdió por 2-0 ante Dinamarca, que fue el primero de aquel grupo A. El conjunto francés, que mantuvo a algunos futbolistas de aquella base que le había dado el primer campeonato mundial 4 años antes, sacó boletos rápidamente y se despidió de los países asiáticos. Anda, la osa es mejor de lo que Lisa comentó. El mundial del 2006 disputado en Alemania lo vamos a repasar de forma breve, pero no por Brasil, que fue el campeón en Corea-Japón 2002 con los goles de Ronaldo Nazario, ¿recuerdan? Y que no quedó afuera en 2006, sino que llegó hacia rondas siguientes, así que no vamos a hablar de Brasil, por eso hice hincapié en selecciones europeas, sino porque quien fue campeón en Alemania 2006 fue Italia, que justamente, ¿recuerdan aquella definición por penales ante Francia, que no pudo estar presente Zidane porque había pegado el cabezazo en el pecho de Materazzi? Bueno, para la Copa del Mundo del 2010, que se disputó en Sudáfrica, los tanos llegaron como campeones vigentes. Se dio una cuestión inesperada para Italia, porque no solo que le tocó una de las fases de grupo más fáciles que le pudo haber tocado, con equipos realmente sencillos, entre comillas, después hay que entrar a la cancha y demostrarlo dentro del campo de juego, sino que no ganó ningún partido de los tres. El primer partido en fase de grupos empató 1-1 con Paraguay. El mismo resultado se dio en el segundo encuentro ante Nueva Zelanda, y una increíble caída en el último encuentro por 3-2 ante Eslovaquia lo dejaron a Italia afuera de las ilusiones mundialistas y repitió la historia que le había sucedido a Francia 8 años antes. Se ve que el sonido de las bubucelas no les gustó mucho a los italianos y sacaron rápidamente pasajes de vuelta hacia Roma. Sí, no se escuchaba nada. La verdad que aturde eso, no escuchábamos ni nosotros estando cerquita, ¿no? El Mundial del 2014 para los argentinos como yo fue una montaña rusa de emociones. Y digo prácticamente porque hasta las semifinales esa montaña rusa se dio de alguna forma, y que en la final nos quitó la ilusión, nos arrebató la ilusión Götze en los últimos minutos de aquel partido disputado en el Maracaná. Pero volviendo a los europeos, España en el Mundial de las Bubucelas había sido campeón de la mano de Vicente del Bosque, con un equipo que era una mezcla de los años dorados en los que Pep Guardiola había estado en el Barça, así como también un rejunte de futbolistas del Real Madrid que años más tarde de ese año 2010 comenzaría a darle frutos poco a poco con la era Ancelotti y luego con Zinedine Zidane. Y por eso digo que aquella mezcla era casi
perfecta. Y digo casi porque perfecta no fue y tampoco ni siquiera fue casi. Entonces España quedó eliminada en la primera ronda del Mundial de Brasil luego de perder por 5-1 ante Holanda, por aquel entonces se llamaba Holanda, con un gol del iluminado Van Persie en aquel torneo que dirigía Van Gaal, derrota 2-0 ante la Chile de Jorge Sampaoli y victoria por 3-0 ante Australia, pero por diferencia de gol no alcanzó y además que había perdido los 2 partidos anteriores. Bueno, ¿te gusta hablar de fútbol ahora? ¿Me puedes decir qué son todos estos videos que estás poniendo? ¿Quién los autorizó? ¿Decís que a la gente le va a gustar? Bueno, déjalo. Retomando a la seriedad que compete a este canal, vamos a pasar al siguiente hito. Porque recién hablábamos del Mundial de Brasil 2014 y el campeón fue Alemania. Pero para Rusia 2018 la suerte de los alemanes fue similar a la de los españoles, a la de los italianos y a la de los franceses. Quedó eliminado en fase de grupos. En el debut fue derrota 1-0 ante México, victoria sobre la hora frente a Suecia por 2-1. ¿Recuerdan aquel gol de Toni Kroos de tiro libre que le dio un respiro a aquella selección dirigida por Joachim Löw? Bueno, justamente ese fue uno de los partidos e increíblemente perdió 2-0 frente a Corea del Sur en el último partido de aquella fase de grupos, lo que determinó que la selección campeona vigente quedara fuera. Creo que se equivocó, creo. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Y no me equivoqué, quédate tranquilo que la historia fue así. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿qué va a pasar con Francia, que fue campeón en Rusia 2018? ¿Le tocará la misma suerte que a los 4 campeones europeos que les acabo de contar recién? Francia 98 afuera en el 2002, Italia en el 2006 afuera en el 2010, España en el 2010 afuera en el 2014, Alemania en el 2014 afuera en el 2018. ¿Qué va a pasar con Francia en el Mundial de Qatar, ya que fue campeón allí en Rusia? Los quiero leer aquí abajo en los comentarios. ¿Creen que va a pasar la fase de grupos? Yo quiero decir mi opinión, después ustedes digan la suya. Creo que siempre se ha llegado con expectativas de los ex campeones, en realidad en los campeones vigentes, al siguiente mundial. Casos como el de España en el 2014, nadie esperaba que quede afuera de la fase de grupos. Alemania en 2018 tampoco nadie esperaba que quede afuera de la fase de grupos, sobre todo que Alemania es uno de los seleccionados más fuertes de la historia del fútbol, justamente, y creo que Francia hoy por hoy está en el top 3 o 4 de equipos con mejores planteles en la actualidad. Entonces sería raro que Francia quede afuera en la fase de grupos. Todo depende de cómo sea el sorteo y cómo se vayan distribuyendo cada una de las zonas. Espero que les haya gustado este video. No olviden, como siempre, dejar un like, suscribirse, por favor suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para estar notificados acerca de todos los nuevos videos que iré subiendo. Muchas gracias por su compañía y nos reencontramos la próxima. Chau.